Perfecto. Bueno, día viernes, día de una clase bien especial en temas de ciberseguridad y tecnología. Como ustedes ya me conocen, Paulina Meneses, la profesora que les va a dar este curso el día de hoy. Y antes de iniciar, siempre tenemos que tener en consideración lo siguiente. La tecnología va avanzando y no solamente eso. A medida que va avanzando la tecnología, nosotros nos tenemos que ir acostumbrando a ello. Como por ejemplo, estar aquí por Zoom. Así que para todos ustedes les tengo una presentación para que vayamos viendo ciertos temas. Hay ciertas novedades y hay ciertas situaciones que tenemos que visualizar. Entonces, ahí después me confirman si ven obviamente la presentación. Bueno, inteligencia artificial, un coayudante de la justicia o un reemplazo de sus actores. Este ha sido siempre el cuestionamiento que se ha generado en el transcurso de todos los años. Y esto es importante para todos nosotros considerarlo de aquí a futuro. Sabemos que antiguamente, antes del año 2000, no se hablaba tanto de la inteligencia artificial y menos otras herramientas de tecnología. Así que con esto vamos a iniciar la clase. Deme un momento que voy a hacer un cambio de dispositivo. Deme un momento, por favor. Ahí sí, estábamos con un pequeño problema con el dispositivo de ahora. Entonces, como les comentaba, vamos a tener ciertos contenidos que es la inteligencia artificial, la nueva era de la inteligencia artificial, ahí vamos a ver unos temas bien interesantes, los riesgos de estas nuevas herramientas y por último las recomendaciones que se hacen en materia de ciberseguridad. Muy buena pregunta, Elisa. Estoy viendo igual las preguntas. ¿Existe algún tipo de regulación en inteligencia artificial a nivel internacional y doméstica? Ahí lo vamos a conversar al final, porque hay un tema que tenemos que tratar. Pero antes, vamos a ver lo que es inteligencia artificial, pero sus comienzos, ¿ya? Y aquí vamos a ver primero, ¿qué es una inteligencia artificial? En primer lugar, obviamente la inteligencia artificial es una disciplina, ¿ya? No se considera como una rama, no se considera como un estudio, sino que es como una disciplina que se adquiere con el estudio de una conducta humana. Ahora, ojo aquí, hay análisis de comportamiento, no obstante, la inteligencia artificial no tiene lo que se llama el sentimiento, sino que ellos procesan ciertas variables o cierto algoritmo o cierto entrenamiento que nosotros, los seres humanos, se lo entregamos, ¿ya? Puede, en este caso, dominar ciertos procesos cognitivos, pero lo que no puede dominar es el sentimiento ni tampoco puede hacer situaciones de máxima de experiencia, como lo hacen los jueces. Ahí hay una diferencia en lo que es ser un robot, entre comillas, o una inteligencia artificial en materia de judicatura, donde hay procesos determinados, donde hay variables determinadas, y un juez directamente, una persona, un abogado, donde ustedes tienen experiencia, en este caso tiene racionamiento, y además lo que se llama el sentimiento. Por eso nunca se ha dicho que es difícil que el robot genere internamente o una inteligencia artificial genere sentimientos hacia algo. ¿Ya? Directamente en la historia de la inteligencia artificial tenemos primero, y ustedes lo van a encontrar como esto lo consideraban en el año 40, una inteligencia artificial. La Pascalina era una calculadora, que era una primera calculadora, era una calculadora grande, y obviamente realizaban operaciones matemáticas. Por este descubrimiento ellos consideraron que era una inteligencia artificial, a ese nivel. Eso fue en el 40, ya después, en 1943, hay un modelo de neurona del cerebro humano y empiezan directamente a jugar, o te podría decir, probar con cerebros humanos y animales. Ahora, esto también generaba una representación simbólica de la actividad cerebral, o sea, no es que
pensaban por sí mismos, sino que veían ciertas reacciones que hacía el animal o el cerebro humano, y ellos, en este caso, lo replicaban, pero lo replicaban mecánicamente. Entonces, ahí empezó a crear lo que es la creación cibernética, que es muy distinto a la inteligencia artificial, ¿ya? En la creación cibernética ustedes le dan ciertos sensores, ciertos parámetros para que ya sea el robot empiece a manipular ciertas cosas, por ejemplo, tomar algo o directamente hacer acciones, pero no es una inteligencia artificial como tal. Después se crea lo que es las técnicas de procesamiento, pero en relación al lenguaje de programación, ¿ya? ¿Por qué? Empiezan a programarse ciertos algoritmos directamente. En ese periodo no existía toda la banda de software, por ejemplo, IBM recién estaba probando con estos algoritmos y empezaba a aplicarlo a una computadora y después a un robot, haciendo el reflejo. Empiezan a crearse en el 90 lo que son las empresas de inteligencia artificial, los modelos conexionistas, manifestación importante de aprendizaje. O sea, si se dan cuenta, recién en el 90 empiezan a ver lo que es la inteligencia artificial. No obstante, durante el año 1642, ya ellos asumían una situación de inteligencia artificial con una calculadora. 2000, obviamente, se publica una disertación sobre máquinas sociables, se empieza a generar lo que son los robots, que hay robots con caras que expresan ciertas emociones o sentimientos. Se dio mucho en Estados Unidos de que había un robot que modulaba y obviamente hacía, con parámetros en específico, daba una respuesta. Y en ese caso empezaron recién con los MIT. Así que ahí hubo un avance. En la actualidad tenemos lo que es ya la programación de por medio. Empiezan a crearse ciertos programas en relación a la inteligencia artificial, donde nosotros lo estamos enseñando con ciertas palabras, frases u otras variables. Y aquí van a empezar lo que son el chat GPT, lo que es Siri, lo que es Alexa. Recuerden que nosotros tenemos en nuestros celulares un asistente virtual y que se ocupa inteligencia artificial porque nosotros lo estamos entrenando. Por ejemplo, si ustedes le dicen a Siri o, por ejemplo, Bixby, que es el otro de Samsung, que me activo incluso, si ustedes le dan un comando, por ejemplo, con solamente mencionarlo, él va a buscar la opción más factible de aplicar o de dar respuesta para ustedes. Eso es algo efectivo. Ahora, respecto a la pregunta de Alicia, actualmente regulación sobre nivel de inteligencia artificial no hay. ¿Por qué? Porque se da el siguiente problema. No se llegaba a definir directamente lo que es la inteligencia artificial. Lo que sí está es en relación a ciertos convenios internos. Ahí tienen, por ejemplo, en tema de ciberseguridad, el convenio de Budapest, donde te regula, por ejemplo, qué pasa con estos programas de inteligencia artificial y cómo operan, ¿ya? También están los que son las ISO. Ahí ustedes pueden ir viendo en relación a ciertos convenios u otros. Pero legislación interna, por ejemplo, nacional, no se ha visto todavía. Internacional no se ha visto una gran legislación. Actualmente es difícil, en este caso, por parte de los legisladores, determinar qué es una inteligencia artificial. Lo único que se ha determinado por legislación es la resolución de conflictos en relación a ocupar, por ejemplo, ciertos software como el chat GPT. Y que eso lo vamos a tratar más adelante de la clase. Espero que con esto, Alicia, pueda alcanzar a responder algo de tu pregunta para que después pasemos al chat GPT y ahí te explico por qué se da este problema. Vamos a ver las técnicas básicas de la inteligencia artificial. Aquí tenemos varias. Estamos. El eje central siempre hablamos de inteligencia artificial. Pero está lo que es la robótica. Actualmente hay robots que realizan ciertos trabajos, que por ejemplo, levantar peso, papeles u otros, pero ojo, y si se dieron cuenta, hace un tiempo atrás había un robot que salió en las noticias, que hacía tanto trabajo en más de 24 horas, 48 horas, ya como 5 días haciendo trabajo, que después tuvo una pequeña falla
entonces ahí tenían que haber un tema de mantención. Los robots no son siempre eternos, así que hay un tema de mantención de por medio, de si aplica bien o no el algoritmo, hay ciertas fallas. Sistemas expertos, los sistemas expertos son los procesos que yo voy a colocar a este robot o inteligencia artificial, ¿ya? Y esto va por niveles, es decir, vamos a entregar recién primero un lenguaje, posteriormente instrucciones, y después va subiendo el nivel hasta que directamente la inteligencia artificial o el robot tenga instancia de aprender, en este caso, cosas muy simples, como por ejemplo, escribir un correo. La inteligencia artificial, ¿en qué se utiliza? En la búsqueda de soluciones. Si ustedes quieren, no sé, reservar un restaurante y no saben dónde buscarlo, ustedes le piden a su mismo celular, búscame el restaurante más cercano de la casa. O qué clima hay hoy. Son ciertos comandos que uno les entrega. El procesamiento del lenguaje natural. Antiguamente los robots eran muy mecánicos. Y ahora hay una inteligencia donde te habla de manera más clara directamente. ¿Por qué? Porque hay un procesamiento del lenguaje natural. Lo que es redes neuronales es lo que se ha estado viendo en la actualidad desde el año 2000 en adelante respecto a que se le inserte chips, en este caso a la mente de alguna persona, para hacer, en este caso, pruebas, por ejemplo, cuando son personas que tienen problemas, en este caso con que no pueden mover su cuerpo y solamente pueden comunicarse, en este caso, están haciendo pruebas instalando chips o directamente algún tipo de sensor donde les ayude directamente a hacer ciertas gestiones. Los algoritmos genéticos son los primeros iniciales de nivel. Es decir, primer algoritmo es saber, por ejemplo, para qué yo fui creado, se podría decir para un robot, o inteligencia artificial, cuál es mi función, de esas funciones, qué proceso yo tengo que realizar. La representación del conocimiento es cuando tu inteligencia artificial o tu robot u otro proceso revisa tantos documentos que te va a entregar a ti una respuesta elaborada. Y por último, el reconocimiento de patrones. Y esto pasa no tanto en las inteligencias artificiales, porque la inteligencia artificial es un software, pero sí en los robots, donde le va a distinguir si, por ejemplo, una cosa es madera, si es un fierro, si es el peso. En este caso, va a reconocer cierto patrón de conducta que tiene, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es la inteligencia artificial, están ciertos modelos. Y esto es muy importante porque ustedes van a ver una pequeña diferencia, es muy fina la diferencia. ¿Y en qué se ve? En lo siguiente. Tenemos, ya, ahí lo voy a responder en el tema de análisis. Los sistemas que piensan racionalmente. Y aquí va relacionado a lo que me está preguntando Alicia. Hay sistemas que solamente encuentran lo que es fundamento de lógica, hay programas inteligentes que se van utilizando, pero no puede formalizar el conocimiento. Digamos, es un proceso que yo voy repitiendo con ciertas acciones. No es que yo cree directamente. Hay una diferencia. Después hay otro que va a actuar directamente, un sistema que actúa racionalmente, pero aquí va el tema. Este sistema siempre va a tener un entorno situado, es decir, si en este caso yo estoy solicitando a este sistema que, por ejemplo, de todo el lugar que yo tengo, solamente me elija personas que tengan una estatura de 1,50 m, él va a actuar racionalmente, va a determinar que hay una persona de 1,50 m, pero no te va a indicar ciertas características. Por ejemplo, esta persona es de 1,50 m, pesa tanto. No, él va a estar enfocado directamente en un modelo. Y ese modelo es el que nosotros le vamos a entregar, la instrucción que se le entrega. Después están lo que son los sistemas que piensan como humanos. ¿Ya? Y aquí es la teoría, como es la experimentación psicológica. Es decir, darle instrucciones al robot o a la inteligencia artificial para que piensen por sí mismos.
pero estas investigaciones tienen que hacerlas los humanos. No es que el robot lo haga solo, no es que la inteligencia artificial lo haga solo. Nosotros le tenemos que darle instrucciones, y esas instrucciones él las va a procesar directamente por la psicología. Y el último, que es el último sistema, que es el que actúan como humanos, es que se pase como un humano, pero ahí hay un siguiente problema. Para que tú puedas pasar como humano directamente, como un robot pueda pasar a un humano, yo tengo que entregarle el conocimiento al robot. Es decir, el robot tiene que sentirse como un humano. Ahí está el problema que se da. Y como hay que ir entrenando cada cierto tiempo, ese conocimiento, si por ejemplo yo modifico, puede ser que va a tener dos variables y no va a saber cuál elegir. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una inteligencia artificial o un robot que ya me estudió el código civil y justo me modificó un artículo, él no me lo va a hacer de inmediato solo. Yo tengo que darle la instrucción para que me lea, por ejemplo, la modificación del artículo. Entonces, hay temas que la inteligencia artificial sí ha mejorado, pero tenemos el siguiente problema. No siempre las inteligencias artificiales ayudan en el proceso como tal, puesto que te puede generar el problema de que el entrenamiento a veces puede ser muy beneficioso, que es un entrenamiento verdadero o efectivo, o a veces puede ser un entrenamiento que puede costar directamente o puede ser negativo. La pregunta de Alicia dice, pero en el caso de colocar chip en Neuralink, ¿eso también debiese estar regulado con el tema de neurociencia? Sí. Efectivamente hay una explicación directa en relación a la normativa de salud, ¿ya? Cuando hablamos de tecnología y salud, siempre va a haber un convenio de por medio o una normativa que hable respecto de la neurociencia, ¿ya? Es muy distinto al ejemplo anterior, que es decir, no había ninguna regularización o una regulación directamente internacional o nacional, ¿ya? Para el tema doméstico, ustedes van a encontrar que, por ejemplo, les entregan actualmente con tanta tecnología ciertos servicios, como por ejemplo, ustedes van a tener el robot aspiradora que hace esta gestión, ¿ya? Y que ustedes lo programan desde su celular. Eso va a tener una regulación, pero una regulación en relación al objeto, no en relación a la parte directa que es inteligencia artificial o tecnología. Y ahí es donde complica un poco. Ahora, en relación a lo que es derecho informático y todo lo que conlleva en relación al procesamiento, está un poco más atrasado. ¿Por qué? Porque los mismos legisladores han estado en un retraso muy importante, no han entendido el concepto de la inteligencia artificial como tal. Y respecto a neurociencias, efectivamente hay trabajos de neurociencias que se han efectuado, que se han regulado, pero no hay una regulación general, o sea, hay pruebas directamente. Entonces, ahí es donde llega a chocar un poco, porque tenemos pruebas y esas pruebas no siempre van a funcionar al 100%. ¿Ya? Viendo esto que es la previa, vamos a ver directamente lo que es la nueva era de la inteligencia artificial, los procesos reestructurales y el razonamiento humano. Y aquí vamos a ver ciertos ejemplos que ustedes lo han escuchado, lo han visto, incluso el profesor Torres se lo ha comentado en varias ocasiones en algunas de sus clases. Y aquí vamos a partir con el primero, que es el asistente o un juez de asistente con inteligencia artificial, que es Xiaozi. Xiaozi, que es pequeña sabiduría, este fue implementado en un tribunal de internet de Hangzhou en China, y el problema que se generó es que cuando empezaron a hacer esta inteligencia artificial, Xiaozi ya tenía un problema directamente. Es que querían hacer una simulación de juez, ya, para casos, en este caso, casos más pequeños, por ejemplo, un accidente de tránsito. Pero cuando se revisaban las condenas de Xiaozi, las condenas de Xiaozi eran todas iguales. Entonces, por ejemplo, si era un accidente con lesiones, tenía una misma pena, que era, por ejemplo, una multa, con un accidente sin lesiones, y que era la misma multa. Entonces tuvieron que ir de a poco
el Tribunal de Internet ir modificando un poco lo que es Chaucer. Lo que sí pasó que como eran tareas repetitivas, obviamente empezó recién a generar en 2018. Lo primero que era anuncio de las partes, por ejemplo, aquí se presenta el demandante, le da las características del demandante y el del demandado también le otorga las características. ¿Por qué razón se presentó en el tribunal? Y empiezan a contar los hechos, en este caso esta inteligencia artificial al juez, que es un asistente al final. Pero durante el transcurso del año 2018 empezaron también a vincular Chauci junto con blockchain. Blockchain que son ciertos procesos que van en escala, que van por bloque, donde teníamos los siguientes problemas. Primero, obviamente, los fiscales estaban todos felices, porque obviamente decían, ya, perfecto, vamos a subir toda esta documentación en blockchain donde todos iban a tener acceso, pero eran solamente pruebas electrónicas, por ejemplo, contrato, protección de derechos, proceso de servicio. O sea, en ese periodo las pruebas electrónicas no lo consideraban dentro del blockchain, lo que eran los videos, los audios. Recién, más adelante con esta inteligencia artificial, porque además esto va a ir entrenándose con el tiempo, ya recién durante el curso de este año, la inteligencia artificial se va actualizando, pero cambia sus funciones. Ahora ya no es que vaya a estar haciendo un trabajo repetitivo en indicar los derechos de las partes, indicar los hechos de su demanda o por qué fueron demandados u otra situación, sino que ahora ellos hacen lo que es la grabación de los testimonios con reconocimiento de voz, ¿ya? Y van verificando con base de datos en tiempo real. Esto significa de que, por ejemplo, si Alicia me está diciendo, yo me llamo Alicia Cabello, yo tengo que saber que con su reconocimiento de voz y con los datos que ella me está indicando, yo tengo que saber como inteligencia artificial si su cédula de identidad dice Alicia Cabello, o si hay un registro de audio de Alicia Cabello, por ejemplo. Algún video en Instagram u otro. Entonces, si se dan cuenta, la inteligencia artificial empieza a tomar forma más amplia de lo que se puede generar. Ahora, dentro de los primeros problemas es que obviamente va a requerir un margen de mejora porque obviamente la generación del dato electrónico como evidencia es dispersa. ¿Y por qué es dispersa, incompleta o perdida? Por la siguiente razón. Cuando uno va a levantar directamente un documento, la inteligencia artificial, si el documento es escaneado, no te va a determinar, por ejemplo, ciertos parámetros, si por ejemplo, si la persona lo escribe a mano alzada, el documento, si esos parámetros son reales, ¿ya? En dónde salió el documento, la fecha, si lo que ellos relatan es real o no es real. Ahí está el tema de la evidencia dispersa, que es incompleta. También se daba la situación de que habían formularios que, en este caso, en los tribunales de Internet se llenaban a mano, y cuando se llenaban a mano faltaba, no sé, por ejemplo, el folio de un servicio, o la licencia, o un número de la licencia, o directamente documentación perdida que no podía encontrar Chauci directamente en la red. Por ejemplo, un contrato de prestación de servicio entre demandado y demandante. Eso es difícil que se encuentre en la red. Eso lo tienes que subir tú. Y si no está, se entiende por perdido. Ahora, también hay un tema que se habla el tiempo de la evidencia electrónica, ¿ya? Porque ellos indicaban de que tenía que restablecer porque si no había una pérdida de la ley. Entonces indicaban de cuándo la evidencia electrónica es válida en un juicio. Este es el primer problema que tenían. ¿Y por qué se daba esto? Porque había evidencia electrónica de muchos años atrás. Entonces, por ejemplo, o evidencia escaneada, porque al final no era electrónica, es electrónica en formato, pero en su base era física. Entonces, ¿desde cuándo se podría considerar esa evidencia física como electrónica? ¿Desde qué tiempo? Por ejemplo, piensen un poco más allá. Cuando van al conservador de bienes raíces, si una inteligencia artificial quiere meterse al archivo del conservador de bienes raíces,
yo le podré dar validez al documento que estaba escrito a mano, alguna compraventa antigua, por ejemplo. Ahí se daba este pequeño problema con Chelsea y todo lo que era el Tribunal de Internet. Obviamente, la evidencia almacenada, sobre todo cuando almacenaban evidencia en blockchain, en un dispositivo del infractor, por ejemplo, el demandado presentó un disco duro, presentó un pendrive con evidencia, se puede entender que haya sido falsificada o manipulada. Y esto es muy común. Las fotos pueden ser manipuladas, los videos pueden ser manipulados, documentación en PDF pueden ser manipulados. Y ahí también hay que tener un poco de consideración respecto de el tipo de evidencia que se entrega. ¿Cómo yo valido la evidencia? ¿Cómo saber de que un pantallazo, por ejemplo, un pantallazo de WhatsApp, es válido? Y no se ha hecho por un programa que modifica, en este caso, las conversaciones de WhatsApp. Por último punto, dentro de los problemas en el Tribunal de Internet, es que la autenticidad de la evidencia electrónica basada en la tecnología blockchain, lo que estaba explicando recién. Si se puede probar la autenticidad, el Tribunal de Internet lo confirmará. Pero el problema es cómo yo voy a poder probar la autenticidad de esa evidencia. Y eso es un tema que casi nadie ha podido determinar. ¿Cómo yo puedo decirle, o cómo puedo yo colocar en el algoritmo de blockchain o colocar en el algoritmo de una inteligencia artificial, este documento que yo estoy compartiendo es original? Y ahí se genera este problema directamente. ¿Por qué? Porque ahí significa que no existiría prueba. Yo no tendría una prueba legal, tendría que hacer que esta prueba se conjugue con otra. Y si yo no tengo otro tipo de prueba digital dentro del blockchain, esta inteligencia artificial, Chelsea, no lo va a reconocer. Entonces, habían juicios en los cuales se generaba la discordia con una prueba y no tenía la forma de contrastarla. Entonces, la inteligencia artificial la consideraba como válida. Pero al momento de que ya estaban a punto de otorgar sentencia, el juez ya revisó todo porque está confiando en esta inteligencia artificial, en este asistente, y obviamente con tecnología blockchain, confía en blockchain y después le llega el recurso diciendo de que con tecnología blockchain no podían validar la evidencia que se estaba incorporando en la nube, por ejemplo, o en estos bloques. Hablando de blockchain, aquí tengo también qué pasa con blockchain, que obviamente lo consideran como cierta medida de seguridad directamente por parte de la ciberseguridad. Hay un tema que el usuario lo considera que es seguro. Los expertos en ciberseguridad lo consideran inseguro. Y ahí vamos a entender por qué razón. Y obviamente son bases y registros y son estos datos distribuidos y compartidos en todo el índice global. Hay empresas que están ocupando blockchain que donde ustedes pueden, si tienen obviamente, trabajan en una empresa, en un estudio jurídico y quieren ocupar blockchain, todos van a tener acceso al dato, ¿ya? Pero del proceso que ustedes generen, por ejemplo, ustedes tienen un estudio jurídico con 5 personas, donde 3 generan procesos. Es decir, ustedes redactan contratos nuevos, los otros 2 van a tener acceso a lo que ustedes realizan. Y no solamente eso, si ustedes lo tienen habilitado a nivel nacional, por ejemplo, los demás van a tener acceso a todos sus procesos que ustedes realizan, estos 3 usuarios directamente en blockchain. Ahora, en lo que era obviamente, en la disputa china directamente, y en la actualidad que se tiene actualmente, el hecho de que ocupe blockchain genera el siguiente inconveniente. Es porque, por el hecho de autentificar o validar evidencia, era el problema de ciertas disputas legales, lo que yo les comentaba. Validar, por ejemplo, un documento a mano alzada genera el siguiente problema de una nulidad de todo un juicio completo, ocupando esta tecnología blockchain.
O a veces, cuando estaban elevando procesos, directamente los documentos quedaban en blanco. Y el juez, claro, por ejemplo, y esto pasa mucho, a algunos le había pasado en algún momento con OJB, para que vean el paradigma. Suben la evidencia, quedaba en blanco, y el juez lo veía, por ejemplo, el juez podía ver la evidencia, y lo único que veía era directamente el título nomás. Pero el contenido no tenía. Y las partes que subieron esta evidencia lo subieron y ellos podían visualizarla sin problema. Ahí estaba el primer problema de la disputa. Porque al momento de subirla y el hecho de que la plataforma blockchain lo consideraba como válida y el juez no lo viera, no podrían el juez resolver respecto de eso. Entonces el juez decía, esta prueba no existe. Pero las partes decían, no, sí existe y está subida en la plataforma y yo la veo. Entonces ahí se genera ese problema que con ciertos documentos que no se lograban visualizar por formato. ¿Ya? Esto pasaba mucho con los PDF en su momento. Otro tema que saber en relación a blockchain era porque habitualmente sus protocolos lo consideraban como una marca de tiempo confiable, o sea, todo decía no, el hecho de que tengamos todo estructurado en estos bloques, por ejemplo, causa tanto, tenemos causa 1 del 2023. Tenemos el primer bloque que son los documentos del demandado. Un segundo bloque de los documentos del demandado está, por ejemplo, sus datos personales, certificado de nacimientos, por ejemplo, la copia de la licencia de conducir u otros. Después iban a los temas privados, los contratos, alguna prestación de servicio, las facturas u otros. Posteriormente, prueba digital respecto de incorporada como videos de, por ejemplo, que se entregó una cierta mercadería u otros servicios. Entonces, todo eso, todos estos bloques que ustedes ya tienen acceso, el juez lo encontraba espectacular porque al final él podía ordenarse de manera que ya, este bloque yo ya lo revisé, está afuera. O este bloque me falta revisar, no sé, por ejemplo, el video de la evidencia de fecha 8. Pero al momento de elevarlo mediante una plataforma, era que para algunos lo encontraban que habían que tener las firmas digitales, había que incorporar directamente ciertos protocolos de almacenamiento. ¿Qué rol va a tener el juez o qué rol va a tener el tribunal respecto de la información que nosotros subimos? ¿Y en qué sentido? Durante lo que es la ciberseguridad, se explican 3 roles. De los 3 roles se explica el rol de propietario, el rol de custodio y el rol de usuario. Si yo ocupo tecnología en blockchain, yo tengo que saber qué rol voy a tener yo con la información que ustedes me van entregando a mí. Es decir, yo voy a tener un rol de propietario, digamos, yo puedo disponer de esta información y entregársela a un tercero, por ejemplo, o solamente ser un propietario custodio, donde yo solamente puedo ver la información, pero no puedo hacer nada de ello ni entregárselas a ustedes, o un rol de usuario, donde ustedes, lo que ustedes van subiendo a la plataforma, lo vean usted y lo vea el demandado. O sea, el demandado lo puede ver también. ¿Ya? Entonces, esa era la primera complejidad que se da en blockchain en relación al momento de ocuparlo, determinar estos 3 roles. Ahora, ¿cómo se utilizaba para resolver? Y hasta el momento igual se utiliza, resolver y dictar sentencias, obviamente va a tener ciertos reparos. Por ejemplo, la descentralización, hay también un tema de la privacidad, la protección del dato y el reparto de responsabilidad. Porque obviamente habían empresas que creaban sus propias aplicaciones o sus propios software con tecnología blockchain y no colocaban la declaración de responsabilidad. O por ejemplo, no había asesoramiento legal para este tipo de desarrollo. Y eso ha generado ciertos inconvenientes en la actualidad. Que por ejemplo, si no hay una declaración de intención o una declaración diciendo de que estos datos pueden ser utilizados, por ejemplo, para publicidad, para contactarse con ustedes u otro, ustedes se encuentran vulnerados en la privacidad, en este caso la protección del dato y el derecho a la vida privada. Y eso en la actualidad ninguna plataforma te lo va a indicar. Solamente te vas a dar cuenta de las condiciones de la plataforma cuando tú adquieres el servicio.
Y a veces, en las mismas declaraciones de intenciones de la plataforma no son claros. Y lo voy a explicar después por qué. Ahora vamos a un tema bien interesante, demasiado interesante. Y aquí, yo creo que aquí todos se van a sentir mal directamente, por lo siguiente. Nosotros somos abogados, o la mayoría están en vías de serlo, así que esto igual les va a servir. ¿Qué pasaría si existiera un robot o una inteligencia artificial que litigue y que además puede procesar 10.000 documentos en muy poco tiempo? Aquí se dio la situación con Ross. Ross es una inteligencia artificial, no es un robot, el primer robot de Estados Unidos, y que reemplazó a lo que son abogados en ciertas firmas, ¿ya? Para conflictos comerciales, para que se vean ese detalle. Obviamente este robot, que es Ross, puede directamente rastrear más de 10.000 documentos por segundo, puede además formular una respuesta más completa y rápida que un abogado. Obviamente, aquí se daba la complejidad de que significaba de que la mayoría de los abogados se sentían en estado de peligro porque decían que iban a quedar sin trabajo por culpa de Ross. Y porque algunos estudios jurídicos grandes estaban ocupando a Ross para atender, obviamente, los primeros casos. Entonces, atendían a una usuaria, por ejemplo, Carolina contrató a Ross y le dice a la usuaria, mire, la va a atender mi robot abogado personal, y ella le va a contar la historia a Ross, y Ross va a empezar a ver por ciertas variables que le va contando la señora, buscar en todos los documentos, por ejemplo, si encuentra algún archivo parecido. No va a ser siempre igual, pero sí parecido, y le damos una respuesta concreta a la señora. Ahora, esta inteligencia artificial fue creada por IBM y ocupa lo que es la tecnología Watson. La tecnología Watson es la que actualmente incluso está ocupando el Poder Judicial. ¿Para qué? Para procesar y entender el lenguaje humano en ciertas aplicaciones directamente donde ustedes le preguntan, y la mayoría de las empresas lo están utilizando, por ejemplo, ¿qué es lo que usted quiere? Y ustedes le colocan por WhatsApp, no sé, atención al usuario. Y de inmediato les va a dar una respuesta. Usted quiere saber de sus multas, usted quiere saber de su pena, usted quiere saber... O sea, el hecho de o colocarle, por ejemplo, multa. Automáticamente Watson entiende de que estás buscando y relaciona directamente esa consulta con un tema judicial. Pero para eso hay que tener entrenamiento. Y obviamente Ross ya lo tenía directamente porque obviamente lo toma una firma grande directamente, House, si no me equivoco, en la toma, y empieza con ellos a entrenar a Ross, entregando directamente documentación para que vaya aprendiendo los contratos, las demandas, libros, y para que vaya, en este caso, acostumbrándose a toda la información que se le iba a entregar. Para ellos encontraron que era una ventaja espectacular Ross, porque obviamente podía responder numerosas preguntas. O sea, si lo tenían una usuaria que es muy preguntona, dejaban a Ross ahí respondiendo lo que ella les consultaba. Y obviamente él analiza jurisprudencia, analiza ciertas sentencias y empieza a dar respuestas respecto de las sentencias. Además, digo, mire, sabe que este tribunal, así como, este tribunal realiza esta gestión. Algo muy corto, pero preciso. También lo que hace Ross al momento de procesar estos datos, te advierte de algún riesgo, una amenaza. Por ejemplo, quedó mal escrito el nombre del usuario en un contrato, o el contrato le faltaba una cláusula. Ross lo detectaba y le avisaba directamente a sus clientes, y obviamente para que hiciera la corrección. Obviamente, el hecho de que reciba tantas consultas, por ejemplo, ya sea en materia comercial, de a poco iba aprendiendo todos los algoritmos, todas las variables que se podrían encontrar. Ahora, tenía un tema Ross que también
él puede entregar respuesta incluyendo las citas legales o artículos para estudiar, sobre todo cuando le preguntaban, el abogado le preguntaba a Ross, necesito encontrar algo sobre, por ejemplo, el saneamiento de un bien raíz. Entonces Ross encontraba una respuesta estándar, directamente la más completa que podía rescatar, y además recomendaba un libro o sacaba una cita legal. ¿Cuál es la desventaja de Ross? Es que Ross solamente se ha ocupado en temas comerciales donde hay temas regulados, pero no puede ocuparse Ross para temas penales o de familia. ¿Por qué? Porque los temas penales de familia son complejos en relación a la cantidad de variables que se tienen, ¿ya? No es como un contrato, no es como una demanda directamente, no hay una regulación por libro. Entonces, para Ross, ver temas de familia era complejo porque tenía que tener un entrenamiento mayor y un racionamiento más avanzado. Entonces, ¿en qué disputa lo ocupaban? En tema comercial. ¿Ya? Ahora vamos a mencionar lo que es, esta es la que más mencionado el profesor Leonel, yo creo que todos ya lo ubican, han salido muchas noticias y los presento, ChatGPT, y aquí yo incluso hice un ensayo, si se dan cuenta aquí está el video, donde yo le pedí al ChatGPT, obviamente uno se tiene que inscribir, que por favor me hiciera un ensayo de estilo. Ya, aquí corté un poco el video porque era bien largo, pero imagínense, miren cómo va en el proceso, contando directamente cómo va haciendo el ensayo, ¿ya? Así como te empieza a explicar que Chile está ubicado en cierta parte de Sudamérica, que obviamente te cuenta la historia, te contaba, por ejemplo, los platos típicos, a ese nivel de ensayo. Es bien completo. Acá yo solamente tomé el tema de la conquista, pero incluso indicaba lugares turísticos, indicaba los platos que se comen, los símbolos patrios. O sea, si ustedes quieren probar con ChatGPT, pueden probarlo en algo súper simple. Ahora, el ChatGPT es de la empresa OpenAI. Hay otro que también está, Novo, que también es una empresa que también ha hecho ChatGPT. Y obviamente está desarrollada en el año 2022. Yo estoy usando aquí en ChatGPT la versión 3, ¿ya? Pero hay una versión que es la 4, ¿ya? Que todavía no sale directamente, va a salir durante el transcurso de este año. Y obviamente va teniendo aprendizaje y va teniendo ciertos refuerzos porque entiende un modelo de lenguaje. Incluso el ChatGPT en esta versión, yo estaba todo en inglés. Ya, si ustedes ven el inicio de este video, que se va a volver a repetir, van a ver que dice nuevo chat y abajo sale enviar mensaje, pero todo en inglés. Y yo, para hacer la prueba, dijo, directamente pedí un ensayo de Chile. O sea, él entendió que yo estoy hablando en castellano o en español, y él me hace todo este proceso directamente del ensayo en español. No me lo hizo en inglés. Que era una de las dudas que muchos decían, ¿hasta qué nivel el ChatGPT puede responder en otro idioma? Y aquí está la prueba. Estaba en inglés, pero me respondió a mí en español todo lo que yo le estaba solicitando en este ensayo sobre Chile. Ahora, lo complejo de usar ChatGPT es entregar la resolución de causa, las bases de la redacción, los fallos, y el tema de cualquier tipo de conflicto judicial, entregárselo al ChatGPT es complejo. En la actualidad, y esto nosotros nos enteramos hace ya como una semana, más o menos unas 2 semanas atrás en la corte, directamente nos enteramos de que algunos juzgados de policía local están ocupando ChatGPT para redactar algunas resoluciones o sentencias. Lo complejo es cómo se ocupa el dato aquí. Y eso también lo vamos a ver un poco más adelante y lo vamos a analizar en conjunto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a funcionar el ChatGPT? Y aquí, obviamente, es un área de pregunta y respuesta o directamente de ciertas condiciones, los cuales yo le voy a indicar al ChatGPT. ¿Ya? La entrada es la pregunta que yo voy a realizar. Por ejemplo, en el ejercicio anterior es, quiero que me hagas un ensayo de Chile.
¿ya? Y él te va a entregar de inmediato la función de salida. Ahora, para el chat GPT, la entrada y salida de información lo consideran como contenido. El problema es que en los términos de OpenAI, porque esto no está dentro de los términos del chat GPT, tienen que buscar los términos de la empresa, ellos dicen de que no entregan los derechos, los títulos, los intereses, en relación a la respuesta, a la pregunta que yo realicé, pero la información que yo entrego, si por ejemplo digo, quiero que me hagas una resolución sobre tal persona que vive en tal parte, sobre una notificación, por ejemplo, esa información de la persona, la empresa puede utilizarla, ya sea para fines comerciales, en este caso ellos te pueden contactar, ya sea enviándote un correo a domicilio, o sea, ese era el riesgo que tiene con el funcionamiento del ChatGPT. Efectivo, sí, ustedes pueden hacer la pregunta, pero si yo quiero pedirle que me redacte algo con los datos de una persona o con mis datos, ellos lo van a ocupar este contenido y pueden, en este caso, entregarlo para venta, para la publicación del mismo servicio, y no solamente el servicio de ChatGPT, sino de todos los servicios que tenga OpenAI, porque está dentro de los términos de las condiciones de la empresa. Porque ChatGPT, si ustedes revisan los términos y condiciones, no aparecen especificados esto aparece especificado como los propietarios. Y esa es una parte que también no se ha manejado en la legislación. Se entregan ciertos software y no se entregan los términos de los software, sino que se entregan los términos por la empresa. Y obviamente la empresa tiene un montón de servicios, porque obviamente va a tener en este caso el ChatGPT, va a tener los NFT y otros tipos de servicios. Y esos servicios lo toman en general y hacen esta declaración o los términos como tal, y que tú además aceptas. Por eso, por ejemplo, cuando yo hice la simulación, no quise hacer la simulación con un dato personal, porque me sentiría expuesta a que recolecten el dato y puedan enviar correos, por ejemplo, o puedan enviar alguna información. Y es más, ha pasado que en la actualidad personas han ocupado el chat GPT, han dejado su correo electrónico, por ejemplo, escriben un correo y que se envíe el correo a tanto, o por ejemplo a otra inteligencia artificial, y después le empiezan a llegar spams ofreciendo el servicio de inteligencia artificial para redactar correos. ¿Y cómo te dieron mi correo? Es porque yo lo coloqué en la plataforma. Ahí está el problema. Pasando lo que el chat GPT, porque el chat GPT le han dado el boom del chat GPT, yo les tengo otro boom que creo que algunos lo conocen, yo creo que Alicia lo debe haber visto. ¿Han escuchado el metaverso judicial? Incluso el ministro Muñoz lo dijo en una presentación. El ministro Muñoz dijo, nosotros estamos esperando que llegue el metaverso. Aquí vamos a hablar sobre metaverso y la tecnología NFTs. Ahora, ustedes me van a preguntar, oye, pero ¿por qué estoy colocando un Ninja Doc? Ya, para hacer la siguiente ejemplificación, así que esto no está nada alejado de la realidad en relación al metaverso y le voy a explicar por qué. Para el metaverso se requiere algo adicional que se llama NFTs. Los NFTs es una tecnología que se pueden reflejar en videos personalizados, en, por ejemplo, videos, todo lo que es al arte conceptual, solo metaverso, no metaverso judicial. Pero nunca había escuchado metaverso judicial, Alicia. Ahí aclárame, porque te lo voy a presentar cuál es. Ya, ahí después te voy a presentar en la siguiente slide. Bueno, este metaverso ustedes lo han visto en los juegos. Sobre todo, por ejemplo, Minecraft, que bueno, actualmente dejó de ocupar esta plataforma de NFTs. Minecraft, los juegos de Nintendo, o sea, todo este tipo de tecnología donde hay arte, donde hay otras situaciones más, ocupan NFTs. ¿Y qué es? En inglés es non-fungible token o token no fungible, que son servicios no fungibles, ¿ya? Y que pueden ser apropiables o reemplazados por las propiedades únicas. ¿Cómo hago yo esto? Por ejemplo, yo tengo aquí el siguiente tema.
este es Ninja Doggy. Ninja Doggy, ustedes van a encontrar el personaje estándar. Pero si yo lo quiero personalizar como yo, directamente, yo voy a ocupar NFTs, en este caso la compra de ellos, para yo tener, por ejemplo, el gorrito, la espadita, todo lo que conlleva esta personalización. ¿Por qué se habla de compra de NFTs? Porque eso hace que la persona que crea adquiera, en este caso, ganancia por su creación, ya, por todo lo que conlleva en animación, en arte y todo. O por ejemplo, ¿en qué ayuda también? En las galerías virtuales. ¿Por qué? Si yo tengo un arte, digamos, tengo el cuadro de la Mona Lisa, ¿ya? Y además yo remastericé el arte de la Mona Lisa, yo lo puedo ofrecer mediante NFTs. Se entiende como que fuera una criptomoneda, como se entiende a ese nivel de transacción. Y ahí pueden, obviamente, adquirirlo para el metaverso, en este caso, estas condiciones, o para ciertos productos virtuales y todo lo que conlleva, ¿ya? Ahora les voy a presentar lo que es el metaverso judicial colombiano. Esto se dio en Colombia, es una audiencia, aquí yo le saqué un extracto de la audiencia, no sé si se alcanzará, voy a ver si se puede compartirlo con el audio, así que no sé si se escuchará. No sé si se escucha. A ver si ahí me confirman los colegas. Si se percatan, obviamente aquí está hablando la jueza. No, no se escucha ya. Veamos, déjeme parar porque a lo mejor puede ser que... un momento, para ver si lo puedo compartir. Ahí está, compartir sonido. Ahí debería... Y con fundamento a ello, ahí debería compartirse el sonido. Ni los consorcios ni las uniones temporales constituían personas jurídicas distintas de las naturales o jurídicas. Esta es la magistrada María Victoria Quiñones. Reconocimiento que la ley otorga. Y miren, al otro lado está el demandado, el demandante, las partes, y son todos como que si fueran emojis, podría decir, como sistema R. De selección de contratista o de y tiene movimiento. Ejecución de contrato estatal respectivo, la legitimación ad processum por intermedio ahora, del representante. Y en esa oportunidad se unificó en su artículo que le está explicando todo. Este monito le está explicando todo. Es lo más espectacular que he visto en temas de metaverso. Son titulares o que se discuta que alguna u otra manera concierne con ocasión. Obviamente, miren, fíjense el detalle estatales sí podían tener que hay movimiento, que hay todo. Ahora, voy a parar un poco este video. Aquí, bueno, esta lidera para causa para proteger identidad en juicio. Sí, ¿sabes qué, Carlos? Efectivamente es ideal para proteger identidades en juicio. El problema es que se da lo siguiente, y muchos lo han conversado, es cómo yo puedo validar que esa identidad es la efectiva. ¿Por qué? Y cómo el juez te va a ponderar a ti, o cómo el juez va a resolver viéndote a ti como un mono, digamos, directamente. Suena feo explicarlo así, pero es decir, cómo yo voy a ver un emoji o un bitmoji, así, en ese estilo. El metaverso judicial, aquí fue ocupado una plataforma con NFTs. ¿Por qué? Porque obviamente te entregan una figura estándar, ¿ya? Aquí obviamente habitualmente tienen ropa así como una polera, un pantalón. En el caso del hombre y la mujer, un vestido. Pero para simular ser juez, tenían que pagar directamente con NFTs y que hicieran el diseño de la vestimenta de juez. El diseño del color del pelo, el diseño de los lentes, todo lo que conllevaba es un costo adicional de una sala de audiencias virtual, ¿ya? Ahora, efectivamente, esta audiencia duró 3 horas, además se publicó, o sea, ellos podían, en este caso en Colombia se podía ver esta audiencia porque era la primera audiencia en relación a metaverso judicial. Y obviamente,
fueron mediante visores, ¿ya? Por ejemplo, para hacer yo ciertos movimientos se ocupan visores, y estos visores te van detectando con sensor, por ejemplo, si yo levanté la mano, si yo levanté la ceja, y eso tiene que hacer lo mismo que la imagen que está viéndose en esta audiencia. Entonces, las partes, claro, estaban con estos visores especiales que crea Oculus directamente, y Horizon Workers, que es la empresa que generó este metaverso y esta plataforma de trabajo. Obviamente, para validar, que lo vamos a ver más adelante, tenía que hacer ciertos procesos. Pero si se percatan, efectivamente hay ciertas ventajas del metaverso judicial y hay ciertas desventajas del metaverso judicial. La ventaja, una que lo acaba de indicar Carlos, que puede ser, es ideal para proteger identidades en juicio. Las personas no tenían que estar yendo directamente al tribunal y tampoco no se sienten expuestas. Los inconvenientes se generan después o al momento de antes de iniciar la audiencia. Ahora, para iniciar este metaverso judicial, ¿qué es lo que tuvieron que realizar? Primero, tenían que confirmar la identidad en la audiencia. Tenían que saber si Juanito Pérez era Juanito Pérez. Ahora, ¿cómo lo hacían? No, obviamente no andaban con la cédula de identidad, con su carnet directamente. No. ¿Qué lo que tenían que hacer? Era, por ejemplo, dos opciones. O lo miraban por cámara, si era la persona en efectivo que estaba en la audiencia, o le pedían una identificación mediante un código que se le enviaba por correo. ¿Ya? Si ustedes lo quieren buscar, el video está en varias páginas, y búsquenlo, el metaverso judicial colombiano o la primera audiencia en metaverso. Y en el inicio de la audiencia se van a fijar que hay una verificación de identidad de los abogados vía correo electrónico. O sea, le enviaban un correo electrónico a los abogados con un código, con un número. Y ellos tenían que indicarle el número a la magistrada. ¿Ya? Además, para hacer efectiva esta audiencia, para que todos asistieran, se les enviaba una invitación, ¿ya? Mediante a unirse a esta videollamada por vía Betaverso. ¿Ya? Obviamente los abogados debían aceptar la invitación que les llegaba a ellos por correo, y obviamente al correo que estaban registrados directamente en el tribunal. ¿Ya? Entonces, lo que más le encargaban era de que el abogado iba a tomar el primer caso mediante el metaverso, no podía cambiar después su correo, para evitar la complejidad de que se conectara a otro abogado distinto, o se conectara a un tercero. Entonces, eran ciertas indicaciones que se le entregaba en este tipo de audiencia. ¿Ya? Una vez completado el proceso de verificación, obviamente la audiencia va a comenzar en su desarrollo normal. Obviamente empiezan a indicar quiénes son las partes, el conflicto. Ahora, esta audiencia, por solamente, el conflicto no era para una audiencia de juicio, no se presentó prueba, nada por el estilo, solamente era como una audiencia preparatoria, duró 3 horas. Porque se demoraba casi como una hora en puro validar directamente si las personas que estaban ahí. Sí, efectivamente los costos, ahí tengo sus pequeñas comparaciones. Cuando hablamos por audiencias en modalidad virtual, es decir, metaverso, si la empresa no fuera tan costosa, se podría hacer. ¿Ya? Lo podríamos considerar más para, por ejemplo, niños ni adolescentes, la declaración de derechos ser oído, audiencias que sean cortas. Pero si hablamos de una audiencia extensa, una audiencia de juicio, no puedes ocuparlo en metaverso. Porque, por ejemplo, ¿cómo va a ponderar el juez que te muestren en prueba un asesinato, por ejemplo, un homicidio, el cuchillo donde realizó las apuñaladas de la persona? Ahí se daba el tema. Ahora, actualmente el Poder Judicial tiene un listado de costos por audiencia, y el costo de una audiencia fluctúa entre los 800.000 pesos a 1.000.000 de pesos una audiencia. Estos son los rangos en familia, por si acá. Y una audiencia de 15 minutos. Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué es tan caro? Porque se considera el costo juez, el costo del consejero técnico,
el costo del acta se considera el de ayudante de audiencia, y además los costos físicos, digamos, lo que son, en este caso, el inmobiliario, internet, todo. Entonces, se hace una estandarización en costos. ¿Cuánto cuesta realizar una audiencia? ¿Ya? Efectivamente hay un tema de costo. Ahora, los NFTs no son muy económicos, ¿ya? Si tú quieres realizar un metaverso así completo, con varias partes, y que además estén bien ejecutadas, por ejemplo, que mi cara se note en esta figura virtual, que sea igual, yo voy a tener que desembolsar un costo muy alto en la adquisición. Por ejemplo, en mi tono de piel, en que si, por ejemplo, en mi caso, que yo ocupo flequillo, que se note el flequillo u otras cosas, ¿ya? Entonces, el costo es alto si son muchas personas, que es una audiencia de mucho tiempo. Y eso hay que tenerlo presente. A veces pasa que muchas personas no lo tienen presente en relación a los costos de personalizar, en este caso una figura, en la modalidad virtual. ¿Ya? Esos son todos hasta el momento, que son los más públicos que se han visto. Obviamente, si ustedes me preguntan, ¿el Poder Judicial está pensando en inteligencia artificial? Sí, lo está pensando, lo estamos trabajando en la actualidad, pero no en inteligencia artificial, sino en temas de entrenamiento de lenguaje. Algo parecido al ChatGPT, pero al estilo Poder Judicial directamente, porque lo complejo en instituciones públicas es en la entrega del dato. ¿Ya? Directamente no vamos a ocupar mucho el metaverso de judicial, porque obviamente trae un costo muy alto, pero sí lo que nosotros estamos tratando de hacer en lo posible es que se ocupen lo que son las audiencias por plataforma Zoom, o más adelante por una nueva plataforma que ustedes van a conocer después, cuando ya sea publicada, eso, pero de que ahí va a haber otra plataforma, también va a haber otra plataforma. Sobre todo para los, no tanto para los abogados, sino para los usuarios, que a veces les cuesta entrar por Zoom, y yo creo que a todos le ha pasado que cuando solicitan que esté un usuario en Zoom, para ustedes ha sido un dolor de cabeza, porque le tienen que explicarle paso a paso lo que tienen que hacer. Recuerden cambiar el nombre, recuerden que le van a pedir su cédula de identidad, recuerden, yo creo que a quién no le ha pasado, o sea, a mí me pasó muchas veces en algunas audiencias que he estado con el usuario, sobre todo en civil. Recuerde que tiene que estar con su cédula de identidad, recuerde que tiene este línea que tiene que pintar, que tiene que estar su nombre. Bueno, ya de entrada le está explicando esto al usuario. Todo es bonito, todo es precioso, pero como ese robot así bien malvado con los ojos rojos, siempre nosotros tenemos los riesgos de las nuevas herramientas. Y siempre vamos a estar expuestos a ciertas situaciones que nosotros no queremos estar. ¿Ya? Vamos a partir por la más conocida, ChatGPT. Obviamente, aquí ChatGPT ha tenido varios riesgos. El primer riesgo es que puede ser utilizado para difundir información falsa o errónea. Partamos por ese lado, porque se está entrenando con la información que nosotros estamos entregando. Y si yo, por ejemplo, le digo que el caballo blanco de Napoleón no es blanco y es negro, el ChatGPT va a entender que el caballo de Napoleón es negro. Un ejemplo un poco burdo, pero para que entiendan el tema de la información. También es utilizado para difundir mensajes de odio, discriminación. Y ha pasado en ocasiones que, por ejemplo, realízame una frase donde tenga el nombre de tal persona y que esta persona es gorda. Y el chat va a empezar a indicar ciertas frases en específico, porque va a empezar a buscar directamente. También ChatGPT puede crear un correo con un archivo fraudulento que contenga un virus y contamine o robe datos, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, en la clase primera de ciberseguridad yo les explicaba sobre qué pasa cuando les llega un correo, y les llega un correo con un gusano, con un malware, en este caso, o con directamente, le decimos el pirata, directamente el que le saca la información, ¿ya? El mal uso de ChatGPT puede perjudicar la reputación e imagen digital y causar pérdidas financieras a los inversores, ¿ya? Eso quiere decir de que,
obviamente, si yo coloco como información una funa en ChatGPT, esa funa se puede ir distribuyendo a varios sectores. Por ejemplo, o decir algo malo de una empresa, no sé, vamos a simular. La Coca-Cola es la más mala de todas en comparación a Pepsi. El hecho de dar esta declaración al ChatGPT lo va a distribuir en otras personas y eso hace que va a causar una pérdida financiera a Coca-Cola porque el usuario va a entender que el ChatGPT, que es una inteligencia artificial, que le está dando respuestas concretas, le está diciendo que la Coca-Cola es más mala que la Pepsi. ¿Ya? Obviamente, usuarios se exponen a estafas, suplantaciones de identidad y desinformación por parte de los ciberdelincuentes. Y obviamente al ChatGPT, al momento de ser expuesto a que ustedes lo puedan ocupar con su cuenta de Google, va a haber muchas personas, delincuencia o delincuentes como tal, o ciberdelincuentes, que van a crear distintas cuentas de Gmail para entrar al ChatGPT y empezar a llenar con datos. Eso ya se ha visto, se ha visualizado en general. Y esto no se escapa de la realidad. O sea, si a ustedes les llegan los mensajes de texto diciendo que su cuenta bancaria está bloqueada, imagínense con ChatGPT. Así que cada vez el ciberdelincuente estas herramientas las analiza, las visualiza y las ocupa para sus fines personales. Y obviamente para crear estos tipos de delitos nuevos, con ChatGPT. Además, el hecho de que también esté su correo electrónico, le van a empezar a llegar spam. Y eso también el ciberdelincuente, si quiere en este caso modificar una parte de la plataforma, después le va a llegar spam de otro tipo. Así que es un dato muy importante. El de blockchain. Blockchain, aquí hubieron muchos temas, porque ¿se acuerdan que yo había explicado en un momento que siempre hay que determinar el rol? Bueno, obviamente ciertos protocolos blockchain son difíciles de integrar. ¿Por qué? Porque el blockchain se va modificando en relación al usuario. Entonces, si yo aplico un protocolo nuevo, un proceso nuevo, blockchain te lo va a negar. Por ejemplo, yo digo, ya, ahora yo no voy en este caso, a respaldar no solamente documentos, sino que también voy a respaldar imágenes en blockchain. El hecho de ya dar esa instrucción a blockchain me va a generar que tenga que explicitar un protocolo, un algoritmo nuevo para ello. Hay una falta de estandarización, alta demanda energética. ¿Por qué? Me van a decir, ¿cómo hace una alta demanda energética? Hay empresas que ocupan blockchain para ciertos procesos y que para realizar ese proceso se demora entre 24 y 48 horas. Entonces tiene que estar encendido el computador procesando esta información y por eso le llaman alta demanda energética. La cantidad de luz que realiza el procesamiento de este computador directamente, el internet, todo lo que conlleva. Bueno, la legislación de la privacidad del dato, eso ha sido no solamente en blockchain, sino que en ChatGPT y en todo tipo de plataformas de inteligencia artificial que no han podido determinar cómo va a ser la privacidad del dato. ¿Ya? El rol del usuario, como le había explicado anteriormente, tenemos 3 roles: un rol propietario, un rol custodio y un rol usuario. ¿Qué rol se va a determinar? Cuando son la otra parte, que es la velocidad de transacción, es decir, dependiendo de cuánta documentación voy subiendo en blockchain, cuánto es lo que se va a demorar en procesar. Ahora, aquí está, Alicia, los riesgos legales de blockchain para que veas más o menos. Privacidad del dato. ¿Ya? Blockchain no te indica de que los datos van a ser privados, que los pueden utilizar. La jurisdicción y resolución de disputas. ChatGPT y blockchain, sus disputas tienen que ser por juez árbitro. Y en el caso de ChatGPT, el juez árbitro no lo determina una corte internacional, lo determina la misma empresa OpenAI. O sea, imagínense el problema que tienen. Ya van en desventaja. Porque los árbitros deberían ser imparciales. No, aquí hay cierta parcialidad porque la misma empresa los busca. Y por último, los riesgos regulatorios, porque no en todas las legislaciones se ha regulado el hecho de el uso de la información. En la actualidad, para que más o menos tengan el dato, en temas de ciberseguridad
Y en tema de regulación informática y legislación informática, recién nuestros legisladores están entendiendo lo que es una inteligencia artificial. Y si ustedes han dado cuenta, ha costado con delitos como por ejemplo grooming. Grooming en España estaba ya con penas altas y acá en Chile era una pena baja y no sabían cómo determinar el grooming y hasta el día de hoy es tan complicado para determinar el delito de grooming. ¿Mm? Obviamente, sí, hay que regular efectivamente con el principio de derecho internacional, el derecho a la privacidad, en este caso el derecho a la vida, porque uno de los riesgos habitualmente que se ocupa en lo que es metaverso, no estamos hablando mucho de metaverso judicial, pero sí lo que es metaverso, es que las personas que ocupan estas gafas y que están un poquito más adelante de la presentación, ellos entienden de que pueden hacer todo lo que quieran en ese universo, pero cuando se salen de su universo y están en la vida real, creen que hay ciertas acciones que ellos pueden realizar, igual como el metaverso. Por ejemplo, yo puedo saltar la escalera, me puedo tirar y no me va a pasar nada en el metaverso, pero en la vida real sí me puede pasar, y a veces una persona no puede, cuando ya tienen ciertos problemas, no pueden racionalizar bien, o no pueden razonar bien cuando están en un área virtual al área directamente real. Entonces, ahí está un problema que lamentablemente con los principios del derecho, con los derechos bases directamente, con nuestras garantías bases, tendríamos que regular. Pero hay otros temas que han regulado y esto, la inteligencia artificial no está ganando, porque después nos vamos a ver entrampados en que no sabemos cómo explicar una inteligencia artificial, no tenemos directamente una regulación para especificar qué se hace en caso de que, por ejemplo, ocuparon mis datos. Me voy a ir con un arbitraje con una empresa en específico y yo sin conocerla. ¿Cuánto es el costo económico de irse a un arbitraje internacional? Porque aparte, ojo, arbitraje internacional es costoso, porque obviamente tienen que exhortar, obviamente tienen que viajar los abogados, y son muy pocos los abogados expertos en arbitraje internacional. Entonces, para que veamos más o menos el costo para el usuario que ocupa esta herramienta. Y obviamente los riesgos de seguridad de blockchain también en caso de, por ejemplo, que se entregan claves u otros, pueden ser fácil de sufrir de ciberataques, de alguna amenaza a los activos de información. ¿Ya? Ahora, el último que son los riesgos de las audiencias por metaverso. Y aquí hablamos de las tres principales, que es primero los daños físicos. Obviamente los visores de la realidad virtual llegan a desorientar a la persona del entorno del mundo real, o sea, estás viendo todo espectacular en este metaverso, pero te sacan los lentes y no sé, te sientes mareado. Hay muchas personas que, sobre todo a una cierta edad y que no han podido determinar, o sea, diferenciar lo que es real con lo virtual, se marean o se pegan. Ahí hay temas que obviamente hay que regular. Si ustedes tienen la instancia de colocarse estos visores de realidad virtual, intenten de caminar, van a tropezar con una mesa en específico. Salud mental. Obviamente, al ser nuevas tecnologías y a pesar de que no hay estudio a largo plazo, puede haber impactos físicos y mentales. ¿Ya? Entonces, habitualmente, esto me recuerda mucho a los que tienen Netflix y ven Agretsuko. Agretsuko es una serie japonesa, que justo hay un episodio de realidad virtual donde la monita, directamente el personaje, como estaba enamorada del personaje virtual, le compraba de todo. Eso puede pasar en realidad virtual. Entonces, cuando se sacaban los visores, veían su cuenta bancaria y estaba en cero. Para que vean, es un caso anecdótico de una serie, pero puede pasar en la vida real. Y el consentimiento digital, que no existe ley ni jurisdicción legal en el metaverso. O sea, a pesar de que nosotros vivimos un metaverso judicial, en el metaverso directamente, si yo me siento vulnerada, ¿a quién le reclamo? ¿Mm? ¿A quién le pido la copia de este metaverso? ¿Cómo yo puedo, estará grabado, no estará grabado? ¿Cómo voy regulando? ¿Qué tipo de contrato hay? Obviamente no hay límite de relación a físico ni frontera. Obviamente hay responsabilidad de las acciones. Entonces,
dentro de estas 3 herramientas que se han dado cuenta, hay pequeñas complejidades. La mayor complejidad, y obviamente que Alicia también lo ha comentado, es la regulación. Y que nosotros estamos muy escasos en la regulación. Si ustedes se han percatado, en la actualidad nosotros tenemos herramientas de inteligencia artificial que estamos usando, que estamos probando, pero no hay especificación legal de por medio. Y por último, que esto no es menos importante, pero sí, obviamente son las recomendaciones en vía de la ciberseguridad, y aquí hay unas ciertas recomendaciones pequeñas. Primero, la ponderación de las pruebas y la máxima de la experiencia. No las realizan ROS directamente, sino que el propio ser humano puede dar de opinión de materias sensibles. Si no, piensen lo que es en el derecho de familia. Un robot no va a sentir o no va a analizar, por ejemplo, cuando declare, o en este caso cuando un niño ejerza su derecho a ser oído. ¿Qué pasa si el niño se descompensa? Un robot no va a tener las herramientas para, en este caso, acogerlo, para contenerlo. Hay un caso ahí. ¿Ya? No entregar datos personales a las propias aplicaciones, software que realizan ensayos de resolución escrito y otro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos amparados a la ley 19.628 sobre la protección de datos personales y la vida privada. Si en algún momento ustedes, por ChatGPT, en una resolución que realice cierto juzgado, aparece un dato personal suyo, ustedes pueden reclamar en base a esa ley. Pero el problema es que ustedes van a tener que reclamar al tribunal, no la van a poder reclamar a la aplicación. ¿Ya? Entonces, ahí está una pequeña regulación directamente. Y también una tercera parte es que siempre las empresas deben definir los datos que van a almacenar en los software como blockchain. Es decir, si un tribunal en específico va a almacenar datos personales, tienen que saber en qué rol se van a almacenar, cuáles pueden ser los riesgos, y obviamente qué pasa en los datos sensibles, las declaraciones de las personas. ¿Cómo yo lo almaceno? Lo almaceno con un clave, solamente el usuario va a tener acceso a ella, esto es para fines de la causa. Eso sí tiene que estar determinado. Si no está determinado, es mejor no usar la plataforma. Y las últimas 3 es asegurar veracidad y exactitud de los datos al almacenarlo. Es decir, si el documento es original, si no hay, por ejemplo, alguna triquiñuela de por medio, que no esté bien efectuada la subida del documento, también es un tema. Los informes que estén firmados digitalmente, todo eso tiene que estar regulado y obviamente tienen que asegurar la veracidad. Siempre se deben definir protocolos, ¿ya? Toda la información que ustedes van subiendo a la plataforma se le llama activo de información. Los activos de información pueden ser correos, pueden ser videos, puede ser todo tipo de información que ustedes van a subir en un sistema, en una plataforma, en una aplicación. Y para eso hay una ley, hay una ISO, que es la ISO 27001, que realiza recomendaciones correspondientes de cómo almacenar ese tipo de información, ¿ya? O con qué condiciones se debería almacenar esa información. Y obviamente la última recomendación, y esto concuerda mucho con lo que hablamos con Alicia en un momento aquí, es la necesidad de asesoramiento. La legislación debe pronunciarse de la existencia de vacíos legales, crear nuevas leyes o reglamentos para el propio uso de las tecnologías y su forma de uso. Y con estos colegas, ya siendo las 10:30, voy a pasar un poquito más para atender algunas preguntas. Es todo lo que yo les tengo que mencionar sobre inteligencia artificial. Si ustedes se dan cuenta, puede ser un coayudante, pero nunca va a ser el reemplazo de sus actores. Así que voy a dejar de compartir para verlos a todos. Ay, Carolito, muchas gracias, Carito. No sé si tienen preguntas, dudas. Ahí estoy atenta. Muchas gracias, Alicia. A todo esto, para ustedes, colegas, para todos los colegas del canal, se incorporó un libro sobre los principios de la inteligencia artificial. Ya es un manual completo, son como 200 y tantas hojas,
Así que para los interesados que quieran aprender de inteligencia artificial, hay un libro, se lo compartió el profesor, y espero que próximamente ya los tengan ustedes y puedan ir visualizando todo lo que conlleva en relación a inteligencia artificial. Y obviamente estos temas no son ajenos a nosotros. Créanme que en un tiempo más vamos a tener estos problemas de qué pasa si me han vulnerado mis derechos en relación a la privacidad. ¿Cómo me puedo yo especializar en temas de ser un abogado experto en temas de inteligencia artificial y en temas de trato o contrato de plataformas informáticas, que eso también es muy interesante para los que quieran irse por esa rama? Hay muy pocos abogados, la verdad, así que pueden algunos especializarse en esa área. Muy bien, no hay muchos cursos actualmente, pero de a poco han salido a medida que va avanzando el tema de la inteligencia artificial. Pueden partir, por ejemplo, con Legal Tech o con otros tipos de cursos. Incluso actualmente, por ejemplo, y espero tener una otra instancia con ustedes, les voy a comentar lo que es el caso Prometea, de todo lo que lleva la ponderación argentina, por ejemplo, para la resolución de casos y los tiempos de investigación. Así que ahí estoy para todas sus consultas, colegas. Ustedes ya saben, cualquier cosa, ustedes pueden mandar un correo a docenciajurídica2023@gmail.com. Así que agradecida de sus mensajes, Alejandro, Alicia, Lacarito, Carlos. Espero que les haya gustado esta clase. Les recuerdo que la información va a ser subida al canal de YouTube en el muro de la comunidad, y obviamente está la presentación y el libro, y esperemos verlos en otra próxima clase de ciberseguridad y tecnología. Así que le agradezco a todos su asistencia y nos vemos en la próxima clase. Nos vemos la próxima semana, colegas. Que tengan todos una muy buena noche.